La COVID-19 se ha convertido en una situación muy compleja para el gremio y para la población mundial. Se ha vuelto un reto para el diagnóstico en la etapa aguda, pero también un reto para poder diagnosticar y manejar las secuelas en la etapa subaguda y en la etapa crónica. Muchos pacientes continúan preguntándose qué debo hacerme después de haber sufrido de la COVID-19, qué estudios debo realizar, qué exámenes debo practicarme, porque queda la incertidumbre de ante qué nos estamos enfrentando, qué cosas, qué órganos, qué sistemas podrían haberse afectado luego de haber avanzado en la fase aguda de esta enfermedad. Precisamente la Sociedad Española de Cardiología publicó hace algunas horas un artículo en el que se estudiaron a 100 pacientes que habían sobrevivido a la COVID-19 en un promedio de 71 días posteriores a haber sido diagnosticados. Y es alarmante, muy preocupante al mismo tiempo, saber que el 80% de estas personas tienen alguna alteración cardíaca posterior a la etapa de recuperación de la fase aguda del COVID-19. Y que el 60% de estas personas tienen inflamación. A estos 100 pacientes les fue evaluado a través de resonancia magnética cardíaca. El 53% de estas personas eran hombres con una edad promedio de 49 años. Luego de 71 días aproximadamente de haber sido diagnosticados, se les practicó una resonancia magnética. 80 de cada 100 personas tenían afectación cardíaca. 60 de cada 100 personas tenían inflamación. 3 de estos pacientes fueron sometidos a biopsia cardíaca y se evidenció inflamación linfocitaria activa, lo que confirma que evidentemente son pacientes que han sufrido o están sufriendo inflamación, lo que técnicamente llamamos miocarditis por COVID. Pero ¿cómo puedo saber yo si después de haber pasado el COVID-19 tengo alguna de estas manifestaciones? Pues como van a ver en este reporte, 36 de estos 100 pacientes que fueron evaluados tenían o referían disnea, sensación de dificultad para respirar, falta de aire. 20% de ellos únicamente planteaban palpitaciones. Siento algunas molestias de manera subjetiva. Muchas veces en la consulta vemos las palpitaciones subjetivamente. Sin embargo, 20 de cada 100 o 20 de estos 100 pacientes tenían palpitaciones. Y 17 de estos 100 habían aquejado dolor precordial. Estas pueden ser las manifestaciones iniciales de una afectación seria a nivel cardíaco luego de haber sobrevivido a la COVID-19. Algunos pacientes que han acudido a esta consulta han presentado simplemente palpitaciones o sensación de cansancio al caminar. Y al hacer la revisión física y el electrocardiograma, nos hemos encontrado con importantes arritmias. Pacientes que hacen 2 o 3 arritmias al mismo tiempo y que aparentemente antes de la etapa aguda no tenían ninguna manifestación. Es, creo, un dato muy importante, es un estudio clave para el seguimiento de los pacientes que se están recuperando. Alguien que no tenía ninguna manifestación cardíaca, que no tomaba ninguna medicación, que no tenía ningún síntoma y luego de haber sobrevivido a la COVID-19 aparece con manifestaciones cardíacas y se evidencia a través de resonancia magnética que sí hay alteraciones a nivel cardíaco. No hay relación aparentemente, según el estudio, entre la gravedad de los casos que fueron evaluados y las enfermedades de base o manifestaciones previas que tenían estos pacientes, lo que se vuelve aún más preocupante. O sea, soy un paciente joven, sano, aparentemente que no tengo ninguna manifestación y luego de haber pasado la etapa aguda de la COVID-19 aparezco con manifestaciones cardíacas. Así que mucho ojo y mucho cuidado a lo que nos comentan los pacientes recuperados de la COVID-19 si tienen alguna manifestación del orden cardiovascular.